Continuamos, estoy repasando por Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53. Esta es la edición 585. Corresponde a este domingo, 10 de julio 2022. Eso sobre Antonio Guzmán, los que quieran verlo, está en las redes, fue pasando revistas, es un comentario invitado. Tienen que esperar al final. Tienen que esperar al final, porque es al final que va. Bueno, murió un ícono de las telenovelas mexicanas. Murió Susana Dos Amantes. Mírenla ahí. Murió de un cáncer. 73 años tenía. Y mantenía una frescura, una hermosura a esa edad tremenda. Creo que no necesariamente es una de las protagonistas de telenovelas, también participó en múltiples películas. Incluso hay una película con Joe Weiner, sí, el legendario John Weiner, una vaquerada, Río Bravo, donde ella hace un pequeño papel, pero sale ahí. No fue necesariamente una destacada. Ahí está Lucía Méndez y están otras grandes estrellas de la telenovela, pero dejó su impronta. Una mujer hermosísima. Murió Susana Dos Amantes. Murió en Miami, será cremada y llevada a México. Paulina Rubio, su hija, fue que dio la información. Así que ahí está para los amantes de la telenovela mexicana. La va a dejar fija, señor director. Hablando de México y hablando de muerte, eso ocurrió el sábado, pero el viernes, pero se conoció el sábado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un Twitter lo dio a conocer. Murió el expresidente Luis Echeverría. Sí, Luis Echeverría, el expresidente mexicano, Luis Echeverría. Mírenlo ahí. Luis Echeverría, expresidente de México, 1970-1976. Murió a la edad de 100 años. Presidente cuando el otrora Partido Revolucionario Institucional, el PRI, manejaba la política y el gobierno mexicano. Sustituyó al presidente Gustavo Díaz Ordaz y lo sucedió su amigo José López Portillo. Luis Echeverría fue responsable de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, siendo secretario de Gobernación, que es el equivalente a Interior y Policía, del presidente Díaz Ordaz. Él era el ministro de Gobernación. También se produjo otra matanza el 10 de junio del 71, pero ya siendo presidente. También se le acusó de desapariciones durante la llamada Guerra Sucia que imperó en México de 1960 a 1980. Fue exonerado de todos los cargos por falta de prueba en el 2009. Así que murió un truán, murió un hombre, uno de los presidentes que después de ser presidente en México mantuvo una impronta. Fue después de ser presidente embajador en la UNESCO y otros cargos diplomáticos. Y de lo poco, bueno, Salinas de Gortari también lo ha hecho, pero fue el primer expresidente mexicano que mantiene una presencia pública. Vicente Fox también la mantiene. Calderón es un activista político. Y Salinas de Gortari tiene años defendiéndose. Ahora Peña Nieto va a tener que salir a la arena también porque le tienen un expedientico ahí de casi $1.000 millones, imagínense, $1.000 millones. Entonces Luis Echeverría, con una trayectoria
trabajó en muchísimos ministerios hasta que Díaz Ordaz lo nombró ministro de Gobernación, un represivo, y luego fue con el dedazo, como se le llamaba en México, fue Díaz Ordaz que le dio el dedo y lo eligió, y él a su vez, cuando le tocó, le dio el dedazo a José López Portillo, que había sido nada más y nada menos en el 54, testigo de su boda. Así que murió Luis Echevarría. Con él se llevó sus pecados y sus responsabilidades de la matanza de los estudiantes, que es un hecho histórico en México muy vigente al día de hoy. Bueno, tienen razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿La ley de extinción de dominio es orgánica o es ordinaria? Esa es la discusión ahora. No es si va porque el PLD decidió apoyar, pero si le incluían esto, el PRM le va a pasar la maquinaria de su mayoría en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Ahora la discusión que plantea el PLD y otros sectores es que sea una ley orgánica y el PRM y otros sectores, incluidos juristas reconocidos del país, dicen que es una ley ordinaria. Veamos entonces, señor director, veamos aquí. Venga aquí, señor director, pero atento, por favor, ve aquí. Entonces, como repasando nada más no el titular y cositas, los chismecitos de Juan Bonilla, y no, es más que eso. Vamos al fondo, vamos a edificar a los televidentes que están escuchando esa discusión. No, que la ley de extinción de dominio es ordinaria, una ley ordinaria. No, que es una ley orgánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la Constitución de la República, en el capítulo 4, relativo a la formación y efecto de las leyes, en el artículo 112 y el artículo 113 se plantea lo siguiente. El artículo 112 dice, leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura de organización de los poderes públicos, la función pública, el régimen electoral, el régimen económico-financiero, el presupuesto, planificación e inversión pública, la organización territorial, los procedimientos constitucionales, la seguridad y defensa, las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza. Oiga bien es donde está el asunto, que es en este parrafito final. Para su aprobación o modificación se requerirán del voto favorable de la 2/3 parte de los presentes en ambas cámaras. O sea que para hacer una ley orgánica o modificar una ley orgánica se precisa de la 2/3 parte de los diputados o senadores presentes. Veamos ahora el artículo 113, que dice de leyes ordinarias. Dice, las leyes ordinarias son aquellas que por su naturaleza requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los presentes de cada cámara. ¿Dónde que está el meollo de la discusión de si la ley de extinción de dominio es ordinaria o orgánica? Por la votación. Si la califican de ordinaria, es la mayoría de los que estén presentes en la sesión. Si es una ley orgánica, entonces se requiere de una votación especial. Se requieren las 2/3 partes de los presentes el día que la aprueben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si es orgánica,
el PRM no tiene la 2/3 partes. Necesita pactar, consensuar con los partidos de oposición para poder aprobar la ley. Porque si es orgánica, no tiene la 2/3 partes, no la puede aprobar solo. Por el contrario, si la catalogan como ley ordinaria, entonces el PRM sí tiene la mayoría, porque es la mayoría de los presentes, no una votación calificada. ¿Quién tiene la razón? Yo no sé ni me interesa si esa ley es orgánica o esa ley es ordinaria. Lo que sí me interesa es que los televidentes de Repasando estén edificados de por qué la discusión. Y cuando oigan a los PLDistas o a los de la Fuerza del Pueblo o a alguien diciendo, esa es una ley orgánica, sepan de qué se trata. Y si oyen al gobierno y al PRM diciendo, no, es una ley ordinaria, sepan, se trata de la votación. Si es una ley orgánica, el PRM no tiene los votos, tiene que consensuarlo y pactar. Si es ordinaria, tiene los votos y le pasa el rodillo. Aclarado esto, Chile tiene nueva constitución, tiene Chile. Chile tiene nueva constitución. Ya la Asamblea Constituyente la aprobó, se la llevó al presidente Boric, que lo pueden ver ahí, y la constitución, la nueva constitución chilena, tiene 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias. Habrá plebiscito el 4 de septiembre para ratificarla o rechazarla. O sea que hay que someterla a un plebiscito. Ya el presidente Boric firmó el decreto estableciendo el 4 de septiembre y la pregunta, aprobación o rechazo. Creo que hay otro, no hay otro. Ya esa es la situación. Así que Chile tiene nueva constitución. Ahí está, en lo de Chile. Lamentablemente, otro hecho que se produjo el viernes, jueves, asesinaron al ex primer ministro japonés, Shinzo Abe. Ahí está, asesinado. Bueno, eso no es nuevo. Japón tiene el índice más bajo de asesinato. En Japón usted conseguir un arma de fuego es prácticamente imposible. 0.3 es anual las muertes o los enfrentamientos que hay en Japón. Estaba en la ciudad de Nara, a 480 kilómetros de Tokio. Estaba en campaña electoral, fue a un meeting a respaldar un senador que se reelige en la Cámara Alta japonesa. Murió desangrado, 2 heridas, una en el cuello que le afectó el corazón. El asesino, Tetsuya Yamagami, de 41 años, fue miembro de la Fuerza de Defensa Marítimas de Japón, 3 años. Lo mató con un arma casera, que todavía no determinan cómo lo hizo y qué fue lo que pasó. El ex primer ministro Abe tenía 67 años, mantenía su escaño de parlamentario y la facción que él encabezaba era la que controlaba al PLD japonés. ¿Cómo PLD, Marcos? Sí, el partido mayoritario que tiene toda la vida gobernando a Japón, que tiene un régimen monárquico parlamentario. En Japón hay un emperador que es el jefe del Estado y de gobierno es el primer ministro. Entonces allá se llama Partido Liberal Democrático. Partido Liberal Democrático, PLD, allá en Japón. Allá es la L de liberal, no de liberación.
y la D es de democrático, no de dominicano, pero es PLD allá. Bueno, ese es el ex primer ministro que ha gobernado más tiempo en Japón. Tuvo unos meses, 8, 9, salió y en el 12 volvió como primer ministro hasta el 20. Renunció por voluntad propia, alegó salud, problemas estomacales, tenía un problema grave estomacal y alegó eso, pero sí, siguió siendo el político más influyente en Japón. El primer ministro que está lo puso él y el anterior a ese lo puso él, porque él controla el partido de gobierno, que es el Partido Liberal Democrático. Además, él es parlamentario y es el jefe de la mayoría de los diputados de ese partido. En ese partido se hace lo que Abe quería, porque era el líder. Le creaba problemas al primer ministro porque daba declaraciones unilaterales que eran muy controversiales y ponían aprieto al primer ministro. Así es que murió, consternación en Japón, y Japón será antes y después de este asesinato. Una falla evidente, clara y grande de los servicios de seguridad. El abuelo materno de ese ex ministro fue primer ministro. ¿Usted sabe cuándo fue? Fue primer ministro en 1957 a 1960 y sufrió un atentado, apuñalada, y sobrevivió. Y el papá fue ministro de Relaciones Exteriores de varios gobiernos y era un político reconocido su papá. Así que viene de una familia con una trayectoria muy... Le decían el samurái, porque él es de una región donde los samuráis eran preponderantes y donde la tierra de los samuráis. Hablo de samurái, me viene a la mente El Último Samurái. Vea esa película que refleja la historia, los clanes japoneses y cómo se gobernaba Japón. Y esa película, El Último Samurái. Así que ahí está. ¿Cómo que se llama? Que la protagoniza, que hace de Misión Imposible, me escapó ahora el nombre, pero está ahí, El Último Samurái. Bueno, murió el samurái, el ex primer ministro japonés, Shinzo Abe. Ahí está. Ahí está esa información. Bueno, con esto, entonces nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato para continuar con esta variada, interesante producción para esta edición 585. Antes de irme a la pausa, yo quiero recordarle que Repasando es una producción de Bemar Televisión. Domingo 7 a 9 en vivo por Teleuniverso Canal 29 y Luna TV Canal 53. Desde Santiago, la región, el país y el mundo. La conducción, Marcos Martínez. Vamos a la pausa.